Hola, apasionados por historias que calientan el corazón. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras épicas jornadas. Prepárense para una aventura donde la nobleza del alma supera cualquier título y el amor florece en los lugares más inesperados. En un reino donde la belleza se medía por la delgadez y el lino, una mujer fue condenada al peor de los castigos: ser entregada como esposa a un simple herrero. Pero lo que la corte no sabía es que a veces el fuego más intenso no es el de la forja, sino el que arde cuando dos almas heridas encuentran en sus grietas el espacio perfecto para encajar. La lluvia caía implacable sobre los jardines del Palacio Real, como si el propio cielo llorara por la desgracia de Lady Isabel de Montebello. Arrodillada ante el trono, con su amplio vestido de seda extendiéndose como un charco azul a su alrededor, Isabel mantenía la mirada baja mientras el rey Fernando dictaba su sentencia. ¿Su crimen? Haber rechazado públicamente al duque de Altamira, sobrino favorito del monarca, quien la había humillado en el baile de primavera, refiriéndose a ella como la vaca noble que ningún establo quería. Lady Isabel de Montebello, por desafiar la autoridad de la corona y los designios matrimoniales que consideramos apropiados para vos, quedáis despojada de vuestros títulos, propiedades y privilegios. La voz del rey resonaba fría en la sala del trono. Y para que aprendáis el valor de la humildad, nosotros os entregamos en matrimonio a Mateo Herreros, el herrero de la aldea de Robledal. Quizás él, acostumbrado a domar metales resistentes, pueda domar también vuestro espíritu rebelde. Las risas ahogadas de los cortesanos fueron como puñales para Isabel. A sus 35 años, siempre había sido una mujer de proporciones generosas, pero también de intelecto agudo y bondad reconocida. Ahora, sin embargo, sería recordada solo como la noble gorda que fue castigada con un matrimonio indigno. 3 días después, una carreta simple transportaba a Isabel hacia su destino. Su único equipaje: 2 vestidos sencillos, una capa de lana y el medallón de su madre. El resto de sus pertenencias había sido confiscado por la corona. El viaje duró 2 jornadas completas, durante las cuales Isabel no derramó una sola lágrima. Su dignidad, al menos, no se la arrancarían. La aldea de Robledal apareció ante sus ojos como un conjunto de casas humildes agrupadas alrededor de una pequeña plaza. En el centro, una fuente de piedra servía como punto de reunión para mujeres que lavaban ropa y niños que jugaban. Al sonido de la carreta, los aldeanos comenzaron a reunirse, curiosos con la llegada de una forastera. «Aquí traemos a la nueva esposa del herrero», gritó el cochero, haciendo que todas las miradas se fijaran en Isabel. «Un presente del rey para el buen Mateo». Isabel sintió el aire abandonar sus pulmones cuando el cochero la obligó a bajar. Sus piernas entumecidas por el viaje apenas la sostenían. Frente a ella, emergiendo de una construcción de donde salía humo negro, apareció un hombre alto y fuerte. Su rostro, parcialmente cubierto por una espesa barba negra salpicada de canas, mostraba una expresión de absoluta confusión. «¿Qué broma es esta?», preguntó Mateo Herreros, limpiándose las manos en un delantal de cuero manchado de hollín. El emisario real desenrolló un pergamino y leyó la proclamación del rey, detallando cómo Isabel había sido entregada como esposa al herrero, sin posibilidad de rechazar tal unión bajo pena de muerte para ambos. Los murmullos de asombro y burla corrieron entre los aldeanos como fuego en paja seca. «Por fin alguien que puede alimentar bien a nuestro herrero», gritó una voz anónima entre la multitud, provocando carcajadas generales. Isabel se mantuvo erguida, aunque cada risa era como un latigazo en su piel. Mateo, sin embargo, no se unió a las burlas. Sus ojos, de un marrón tan oscuro como el hierro recién fundido, la estudiaron con una intensidad desconcertante. «Basta», dijo finalmente con una voz profunda que silenció a los presentes.
Esta mujer está bajo mi techo ahora, y en Robledal respetamos a quien vive entre nosotros. Sin más ceremonia, Mateo tomó el pequeño volumen de pertenencias de Isabel y le indicó que lo siguiera. Mientras caminaban hacia la casa adyacente al taller, Isabel sintió las miradas de los aldeanos perforando su espalda. Su humillación estaba completa. De dama de la corte a esposa de un herrero en menos de una semana. El castigo había comenzado. La casa de Mateo era sorprendentemente ordenada para ser la morada de un hombre solitario. Una mesa de madera robusta ocupaba el centro de la estancia principal, acompañada por dos sillas rústicas pero bien talladas. Una chimenea de piedra, ahora con solo brasas, prometía calor en las noches frías. Una escalera llevaba a un pequeño altillo que Isabel supuso serviría como dormitorio. «Dormiréis arriba», dijo Mateo secamente. «Yo me quedaré cerca del taller. Hay una cama pequeña allí». Isabel lo miró confusa. «¿No esperáis consumar este matrimonio impuesto?» Mateo negó con la cabeza, su expresión inescrutable. «No soy carcelero ni verdugo, señora, y ciertamente no tomo lo que no se ofrece libremente». Esas primeras palabras de respeto fueron más desconcertantes para Isabel que cualquier crueldad que ella pudiera haber anticipado. Quizás, pensó mientras subía al altillo, este castigo escondía facetas que ni el rey ni ella habían previsto. Los primeros días en la casa del herrero transcurrieron en un silencio tenso. Isabel permanecía en la residencia mientras Mateo trabajaba en su taller desde el amanecer hasta el final de la tarde. Las comidas eran momentos breves y silenciosos, interrumpidos ocasionalmente por indicaciones prácticas sobre dónde encontrar agua fresca o leña para la chimenea. Cada vez que Isabel se aventuraba afuera para buscar agua en el pozo, sentía los ojos de los aldeanos siguiendo cada uno de sus movimientos. Los niños a veces la señalaban sin disimulo, mientras las mujeres cuchicheaban detrás de sus manos. La noble caída, la llamaban, o la esposa de regalo. Isabel esperaba crueldad en la corte, pero descubrió que la malicia rural podía ser igualmente afilada. Una tarde particularmente calurosa, cansada del confinamiento autoimpuesto, Isabel osó espiar el taller. El espectáculo que encontró la dejó sin aliento. Mateo, con el torso desnudo cubierto de sudor, golpeaba rítmicamente un pedazo de metal incandescente. Cada martillazo hacía que los músculos de sus brazos y espalda se contrajeran y relajaran en una danza hipnótica. El brillo rojizo del hierro iluminaba su rostro concentrado, transformándolo en algo casi sobrenatural. «¿Necesitáis algo, señora?», preguntó, sin dejar de trabajar, aparentemente consciente de su presencia sin necesidad de mirarla. «Solo aire», respondió ella, avergonzada por haber sido sorprendida observándolo. «La casa parece sofocante». Mateo asintió, sumergiendo el metal en un barril de agua que silbó y produjo una nube de vapor. «Podéis quedaros aquí si lo deseáis. El calor de la forja es diferente al de una habitación cerrada, limpio de otra manera». Isabel dudó, pero finalmente se sentó en un banquillo en un rincón del taller. Observó fascinada cómo Mateo transformaba lo que parecía un trozo informe de metal en una delicada herradura. Sus manos grandes y callosas poseían una sorprendente delicadeza cuando era necesario. Al anochecer, cuando Mateo dio por terminada su jornada, se acercó a Isabel con un pequeño objeto en la mano. «Para vos», dijo simplemente, extendiéndole una diminuta rosa de hierro. Perfectamente forjada hasta el último detalle de sus pétalos, Isabel tomó la rosa, sintiendo su peso sólido y reconfortante en la palma de la mano. «Es hermosa», murmuró, genuinamente impresionada. «¿Por qué me la dais?» Porque a veces lo que parece duro e inflexible puede transformarse en algo bello si se le da el calor adecuado y se trabaja con paciencia. Fue el primer gesto de bondad genuina que Isabel había recibido en mucho tiempo. Y algo en su interior,
Algo que ella creía muerto desde su humillación en la corte comenzó a despertar lentamente. A medida que los días pasaban, Isabel comenzó a sentir curiosidad por el hombre con quien había sido obligada a casarse. Mateo era reservado, pero no cruel, trabajador incansable, pero capaz de apreciar la belleza en objetos cotidianos. Un enigma que poco a poco Isabel deseaba descifrar. Una noche, mientras compartían una simple cena de guisado, Isabel osó preguntar: ¿siempre fuisteis herrero, Mateo? El hombre dejó la cuchara suspendida a medio camino entre el plato y la boca. Sus ojos, siempre atentos, parecieron oscurecer aún más. No, respondió finalmente. Hubo un tiempo en que yo cargaba una espada, no un martillo. Isabel esperó, intuyendo que había más historia detrás de esas palabras. Mateo suspiró profundamente antes de continuar. Fui capitán de la Guardia Real durante 7 años, bajo el reinado del padre de nuestro actual monarca. La revelación golpeó a Isabel como una bofetada. Capitán de la Guardia. Pero entonces, ¿cómo acabasteis aquí, en esta aldea? Mateo se levantó y atizó el fuego, como si necesitara ocupar sus manos mientras hablaba. Hace 15 años me negué a ejecutar una orden injusta del entonces príncipe Fernando. Él me ordenó apresar y ejecutar a un noble, cuya única falta había sido conquistar el corazón de la mujer que el príncipe codiciaba. Isabel escuchaba atentamente, comenzando a entender el alcance de lo que Mateo revelaba. Me negué. No podía manchar mi espada con sangre inocente. Como castigo, fui despojado de mi puesto y enviado aquí, a Robledal, con la orden de nunca más pisar la corte. ¿Y aprendisteis el oficio de herrero? Mateo asintió. Mi padre era herrero antes de que yo decidiera buscar gloria en la capital. Simplemente regresé a mis raíces. El silencio que siguió estaba cargado de nuevas comprensiones. Isabel veía ahora a Mateo bajo una luz completamente diferente. No era un simple aldeano, sino un hombre de principios que había pagado un alto precio por su integridad. Ahora vos, dijo Mateo volviendo a sentarse. ¿Cuál fue realmente vuestro crimen, Lady Isabel? Dudo que rechazar a un pretendiente sea suficiente para tal castigo, incluso para nuestro rey vengativo. Isabel sintió un nudo en la garganta. Durante semanas, ella había guardado su verdad, temiendo que nadie la creyera. Descubrí documentos, comenzó lentamente, papeles que probaban que el duque de Altamira, sobrino del rey, estaba desviando fondos del tesoro real para financiar un pequeño ejército personal. Cuando lo confronté en particular, él intentó seducirme, prometiéndome riquezas y que guardara silencio y compartiera su lecho. Isabel apretó los puños sobre la mesa. Me negué, por supuesto. Entonces él cambió su estrategia. En el baile de primavera me humilló públicamente, burlándose de mi figura, asegurándose de que todos escucharan. Cuando respondí, defendiéndome, mencioné inadvertidamente lo que sabía sobre sus traiciones. Y él se adelantó, concluyó Mateo, entendiendo el patrón. Os acusó de inventar calumnias por despecho, y el rey, ciego por el amor a su sobrino, os castigó sin investigar la verdad. Isabel asintió, sintiendo las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente resbalar por sus mejillas. Los documentos los escondí en mi habitación en el palacio, detrás de un ladrillo suelto cerca de la chimenea. Si alguien los encontrara, estaríais en peligro mortal, completó Mateo, y también quien los descubriera. Aquella noche, a la luz del fuego moribundo, dos almas marcadas por la injusticia del mismo hombre compartieron sus heridas más profundas, y en esa vulnerabilidad compartida, algo comenzó a ser forjado entre ellos, algo tan resistente como el mejor acero de Mateo. Con el paso de las semanas, Isabel comenzó a pasar más tiempo en el taller. Al principio, solo observaba, fascinada por la transformación del metal bajo las manos expertas de Mateo. Después, tímidamente, comenzó a hacer preguntas sobre el proceso. ¿Por qué sumerges el metal en el agua en este momento preciso?, preguntó un día,
mientras Mateo trabajaba en una serie de clavos para el carpintero de la villa. «Para templarlo», respondió él, mostrándole cómo el metal cambiaba de color. «Si lo enfrías en el momento exacto, el hierro se vuelve más fuerte, más resistente. Pero hay que conocer el instante preciso, muy temprano, y se volverá quebradizo, muy tarde y será demasiado blando». Un día, cuando Mateo había salido a entregar un encargo, Isabel osó tomar un pequeño martillo. Recordando los movimientos que había observado durante semanas, intentó dar forma a un pedazo de metal que Mateo había dejado calentando en las brasas. El resultado fue un desastre. El metal se deformó de manera irregular y ella se quemó los dedos al intentar sujetarlo con las tenazas. Cuando Mateo regresó y vio lo ocurrido, Isabel esperaba una reprimenda. En su lugar, él examinó su intento fallido con seriedad profesional. «No está mal para ser la primera vez», dijo finalmente. «Mañana os enseñaré cómo sujetar correctamente las tenazas». Así comenzó el aprendizaje de Isabel. Sus manos, antes suaves y delicadas, pronto desarrollaron callosidades. Su rostro, que en la corte siempre mantenía pálido bajo capas de polvo, ahora brillaba con sudor y a veces se manchaba con hollín. Su cabello, antes elaboradamente peinado, ahora lo recogía en una trenza simple para mantenerlo fuera del camino mientras trabajaba. Una tarde, mientras intentaba martillar un diseño simple en una placa de metal, Isabel erró el golpe y el martillo resbaló, cayendo ruidosamente al suelo. Frustrada, dejó escapar una maldición muy poco apropiada para una dama. Mateo la miró sorprendido, y por un instante Isabel temió haber cruzado alguna línea invisible, pero entonces algo extraordinario sucedió. Mateo comenzó a reír. No era una risa burlona, sino genuina, cálida, que arrugaba los rincones de sus ojos y revelaba dientes sorprendentemente blancos bajo su barba. Isabel se vio riendo también, primero tímidamente, luego con abandono. Rieron juntos hasta que la barriga les dolió, apoyándose el uno en el otro para no caer. «Creo», dijo Mateo cuando finalmente recuperaron el aliento, «que nunca os había escuchado reír de verdad». Isabel se dio cuenta de que era verdad. No recordaba la última vez que había reído así, sin preocuparse por cómo sonaría o si era apropiado. «En la corte», confesó, «las damas no ríen, solo sonríen delicadamente detrás de sus abanicos. Pues prefiero 1000 veces vuestra risa sincera a todas esas sonrisas falsas», respondió Mateo con una calidez en su mirada que hizo el corazón de Isabel dar un salto inesperado. Fue en ese momento que Isabel comprendió que su cuerpo, que tantas críticas había recibido en la corte, aquí tenía fuerza y propósito. Sus manos podían crear, sus brazos podían sostener, su espalda podía mantenerse erguida durante horas de trabajo. Por primera vez en su vida, Isabel comenzó a sentirse cómoda en su propia piel. La tranquilidad que habían construido fue interrumpida en una mañana de mercado cuando un caballero con los colores reales entró a galope en la plaza de la villa. Los aldeanos se aglomeraron curiosos con la visita inusual. Isabel, que estaba comprando harina, sintió la sangre helarse en las venas. El emisario, un hombre delgado de rostro afilado, desmontó con elegancia estudiada y desenrolló un pergamino. «Por orden de su majestad, el rey Fernando», proclamó con voz alta y clara, «es requerida información sobre la conducta y circunstancias de Lady Isabel de Montebello, actualmente residente en esta aldea». Los murmullos se extendieron por la plaza como olas en un lago. Isabel permaneció inmóvil, sintiendo todas las miradas converger sobre ella. «El duque de Altamira ha expresado su preocupación por el bienestar de la dama», continuó el emisario, «y desea asegurarse de que su castigo esté siendo cumplido adecuadamente. Cualquier persona que tenga información sobre un tratamiento indebidamente favorable a la condenada debe presentarse a mí antes del anochecer». Isabel regresó apresuradamente a la casa donde encontró a Mateo ya al tanto de la noticia. Su expresión era sombría. «Esto no es casualidad», dijo,
limpiándose las manos en un paño. Alguien debe haber informado a la corte de nuestra situación. ¿Nuestra situación?, preguntó Isabel confusa. ¿De que no me tratas como prisionera? ¿De que trabajo en el taller? ¿De que...? Mateo dudó, como si las próximas palabras fueran difíciles de pronunciar. De que nos hemos vuelto cercanos. Isabel sintió su corazón acelerarse. Era verdad que en los últimos meses algo había cambiado entre ellos. Las miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario, las manos que se rozaban al pasar herramientas, las conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche. ¿Crees que el duque sospecha que yo sé dónde están los documentos?, preguntó Isabel bajando la voz, aunque estuvieran solos. Es posible. O quizás él simplemente no soporta la idea de que estés encontrando algún tipo de felicidad en tu castigo. Aquella noche, después de que el emisario partiera con informes de varios aldeanos, Mateo e Isabel se sentaron frente al fuego, conscientes de que una amenaza se cernía sobre sus cabezas. Si el rey decide que no estoy sufriendo lo suficiente, podría enviarme a un convento. O peor, murmuró Isabel. No lo permitiré, respondió Mateo con una determinación que sorprendió a ambos. No dejaré que te lleven. Era la primera vez que se tuteaban, y ese simple cambio pareció derribar la última barrera entre ellos. ¿Por qué te importa tanto lo que me sucede?, preguntó Isabel, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Mateo tomó las manos de ella entre las suyas, esas manos ahora callosas que habían aprendido a trabajar el hierro. Porque en estos meses descubrí en ti lo que llevo buscando toda mi vida. Una mujer valiente que no se dobló ante la injusticia, aunque le costara todo. Una mujer que puede ser delicada al dar forma a una pieza de metal y fuerte al enfrentar la adversidad. Isabel sintió las lágrimas venir a sus ojos, pero eran diferentes de todas las que había derramado antes. Eran lágrimas de un sentimiento que creía que jamás experimentaría. Tengo miedo, Mateo, confesó, no de lo que el rey o el duque puedan hacerme, sino de esto que siento. Toda mi vida fui juzgada por mi apariencia, rechazada por mi cuerpo. ¿Cómo puedo creer que tú realmente...? No pudo terminar la frase, pero Mateo entendió. Con infinita ternura, él sostuvo el rostro de ella entre las manos. Isabel, cuando te miro, no veo lo que esos cortesanos ciegos veían. Veo a la mujer que se levanta todos los días al amanecer para encender el fuego de la forja antes que yo. Veo manos que crean belleza del metal más tosco. Veo ojos que brillan con inteligencia y bondad. Él la besó entonces, un beso suave como una promesa y firme como una certeza. Isabel sintió algo dentro de ella, algo que ella había mantenido rígidamente controlado durante toda su vida, finalmente derretirse y tomar una nueva forma, como el hierro en la forja. Te amo, Isabel de Montebello, murmuró Mateo contra sus labios. No por lo que fuiste en la corte, ni por lo que el rey pretendía que fueras aquí, sino por quien elegiste ser cada día a mi lado. Isabel quiso responder, decirle que ella también lo amaba, que había encontrado en él un hogar que nunca supo que buscaba, pero el miedo, ese viejo compañero, se interpuso. ¿Y si esto es solo temporal?, susurró. ¿Y si un día te despiertas y te arrepientes de haberte atado a mí? Mateo no respondió con palabras. En su lugar, se levantó y fue hasta un pequeño baúl que Isabel nunca había visto abierto. De él, extrajo algo envuelto en un paño de terciopelo desgastado. Al desenvolverlo, reveló una pequeña daga con empuñadura de plata, el emblema de la Guardia Real grabado en la hoja. Esto es lo único que conservé de mi vida anterior, explicó. La guardé todos estos años como un recordatorio del precio de la integridad. Él tomó la daga y ante la mirada atónita de Isabel, la arrojó al fuego. No necesito más recordatorios del pasado, dijo, mientras las llamas comenzaban a lamer el metal. Mi futuro está contigo, si tú lo deseas. Ese gesto, más elocuente que 1000 palabras, derribó las últimas defensas de Isabel. Aquella noche, bajo el techo de la casa del herrero,
Dos personas que el destino había unido como castigo descubrieron que, a veces, los designios más crueles pueden transformarse en los regalos más preciosos. 3 semanas después de la visita del emisario real, un mensajero con una carta sellada con el emblema real llegó a Robledal. El mensaje era claro y no admitía negativas. Lady Isabel de Montebello y su esposo Mateo Herreros deberían presentarse en la corte en un plazo de 7 días. El motivo no se especificaba, pero la amenaza implícita era evidente. «Es una trampa», dijo Isabel mientras leían la carta por tercera vez. «El duque debe haber convencido al rey de que no estoy cumpliendo adecuadamente mi castigo». Mateo asintió sombrío. «O peor aún, quiere asegurarse de que nunca puedas recuperar esos documentos». Durante días deliberaron sobre sus opciones. Podrían huir, intentar cruzar la frontera hacia el reino vecino, pero eso confirmaría su culpabilidad a los ojos del rey. Podrían negarse a ir, pero eso solo resultaría en el envío de guardias para buscarlos, posiblemente con órdenes de ejecutarlos por desacato. «Hay una tercera opción», dijo finalmente Mateo una noche mientras trazaba planes en un pergamino a la luz de las velas. «Podemos ir a la corte, pero en nuestros propios términos, no como acusados, sino como acusadores». Isabel lo miró con una mezcla de temor y admiración. «¿Cómo? Tengo amigos, antiguos compañeros que aún sirven en la Guardia Real, hombres que me deben favores y que nunca creyeron en mi caída en desgracia. Si puedo contactarlos antes de nuestra llegada. Y si yo puedo recuperar los documentos que escondí», continuó Isabel, captando su plan, «tendríamos pruebas contra el duque». Era arriesgado, casi temerario, pero era también su única esperanza de libertad verdadera. Durante los días siguientes, prepararon su estrategia con meticulosidad. Mateo envió mensajes cifrados a sus antiguos camaradas, mientras Isabel dibujaba de memoria los planos exactos de sus antiguos aposentos en el palacio, marcando la ubicación del escondite. El viaje a la capital fue tenso. Isabel, vestida con un simple vestido azul que ella misma había cosido, llevaba el cabello recogido en una trenza adornada con pequeñas flores de hierro forjado que Mateo había creado para ella. Él, por su parte, había desempolvado su antigua capa de viaje, la única prenda de ropa que conservaba de sus días como capitán. A medida que se acercaban a la ciudad, Isabel notó cómo la postura de Mateo cambiaba sutilmente. Su espalda se enderezó, su barbilla se elevó y en sus ojos apareció una mirada de determinación que ella solo había vislumbrado en los momentos más intensos de la forja. Este era el capitán de la Guardia Real regresando para reclamar su honor. La corte no había cambiado. Los mismos corredores de mármol, los mismos tapices ostentosos, los mismos cortesanos con sus sonrisas falsas y sus miradas calculadoras. Pero Isabel había cambiado. Ya no se sentía intimidada por el lujo, ni por las miradas desdeñosas que recibía. Sus manos callosas y su piel bronceada por el trabajo en la forja eran ahora insignias de orgullo, no marcas de vergüenza. Fueron conducidos a una antecámara del Salón del Trono, donde debían esperar la audiencia real. Allí, tal como habían planeado, encontraron a Rodrigo, antiguo teniente de Mateo y ahora capitán de la guardia del palacio. «¡Capitán Herreros!», saludó Rodrigo con una reverencia que sorprendió a los guardias presentes. «Han pasado muchos años». «Demasiados, mi amigo», respondió Mateo, abrazándolo brevemente. «¿Todo está preparado?». Rodrigo asintió discretamente. «Vuestros amigos están en posición. El duque no sospecha nada». Mientras los hombres intercambiaban las últimas instrucciones, Isabel aprovechó la confusión para deslizarse por un pasillo lateral. Conocía el palacio como la palma de su mano y en minutos llegó a sus antiguos aposentos, ahora ocupados por una joven dama de compañía de la reina. «Disculpad la intrusión», dijo Isabel al entrar, asustando a la joven. «Soy Lady Isabel de Montebello.
Necesito recuperar algo que me pertenece. La joven, que evidentemente había oído hablar de la noble caída, la miró con una mezcla de curiosidad y temor. «No debéis estar aquí», susurró. «Lo sé», respondió Isabel con calma, «pero lo que vengo a buscar puede salvar vidas, incluida la del rey». Algo en la firmeza de su tono convenció a la joven, que asintió y se apartó. Isabel se dirigió directamente a la chimenea, localizó el ladrillo suelto y, tras verificar que nadie más las observaba, extrajo un paquete envuelto en tela encerada. Los documentos estaban intactos. Cuando Isabel regresó a la antecámara, la tensión era palpable. Mateo la miró interrogante y ella asintió ligeramente, indicando que había tenido éxito. En ese momento, las puertas del Salón del Trono se abrieron y fueron anunciados. El rey Fernando, más envejecido de lo que Isabel recordaba, los observaba desde su trono con expresión severa. A su derecha, el duque de Altamira sonreía con suficiencia, seguro de su victoria. «Lady Isabel de Montebello», comenzó el rey, «habéis sido convocada para responder por vuestra conducta durante vuestro exilio. Hemos sido informados de que, lejos de aceptar vuestro castigo con humildad, habéis subvertido nuestra voluntad al establecer una relación inapropiada con el herrero al cual fuisteis entregada». Isabel dio un paso al frente, consciente de que todas las miradas estaban fijas en ella. «Majestad, es cierto que entre Mateo Herreros y yo surgió un afecto genuino, pero no he venido hoy para disculparme por eso, sino para presentar pruebas de una traición mucho más grave que amenaza vuestra corona». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El duque de Altamira se contrajo visiblemente. «¿De qué habláis?», exigió el rey. Isabel desdobló los documentos sobre la mesa del consejo. «Estos papeles que encontré hace más de un año demuestran que vuestro sobrino, el duque de Altamira, ha desviado fondos del Tesoro Real para financiar un ejército personal. Fondos que, según estos registros, ascienden a más de 100.000 maravedíes». El rostro del rey se ensombreció mientras examinaba los documentos. El duque, pálido como la cera, dio un paso hacia atrás. «¡Mentiras!», exclamó. «Esta mujer ha inventado estas calumnias por despecho cuando rechacé sus insinuaciones indecentes». Fue entonces cuando Mateo avanzó. Su presencia, que durante años había sido la de un humilde herrero, ahora irradiaba la autoridad de su antiguo puesto. «Majestad», dijo con voz clara que resonó en el salón, «como antiguo capitán de vuestra guardia, puedo confirmar que estos documentos son auténticos. Mis hombres han verificado las firmas y los sellos». El rey miró a Mateo con renovado interés. «Capitán Herreros, el mismo que se negó a cumplir una orden directa hace 15 años. El mismo, Majestad. Me negué entonces a apresar a un hombre inocente por capricho del entonces príncipe. Hoy me presento ante vos para defender nuevamente la verdad, aunque me cueste la vida». Un silencio sepulcral cayó sobre la corte. El duque, viendo su posición cada vez más comprometida, intentó una última jugada desesperada. «¡Guardias!», gritó. «Apresen a esos traidores». Pero los guardias no se movieron. En su lugar, Rodrigo y otros oficiales que habían servido bajo el mando de Mateo rodearon al duque. «Lo siento mucho, Alteza», dijo Rodrigo, «pero nuestra lealtad es para con la corona, no para con aquellos que la traicionan». El rey, tras un largo momento de deliberación, se levantó de su trono. «Duque de Altamira, quedaos bajo arresto hasta que este asunto sea completamente investigado. Capitán Rodrigo, llevadlo a las celdas». Mientras el duque era escoltado afuera, lanzando amenazas e improperios, el rey se volvió hacia Isabel y Mateo. «Lady Isabel, capitán Herreros, parece que os debo una disculpa. Ambos fuisteis víctimas de injusticias perpetradas bajo mi autoridad». Isabel inclinó la cabeza respetuosamente. «Majestad, no buscamos venganza ni compensaciones, solo deseamos vivir en paz, libres de amenazas y persecuciones». El rey asintió lentamente. «Y así será. Vuestros títulos y propiedades os serán devueltos, Lady Isabel,
Y en cuanto a vos, capitán Herreros, vuestro puesto será restituido si deseáis volver al servicio de la corona. Isabel y Mateo intercambiaron una mirada cargada de significado. Habían discutido esa posibilidad durante el viaje, anticipando que el rey podría ofrecer tal restitución. Majestad, respondió Mateo, agradezco vuestra oferta, pero mi lugar ya no está en la corte. Encontré mi propósito forjando una vida al lado de Isabel. Isabel tomó la mano de Mateo, entrelazando sus dedos con los de él delante de toda la corte. Y yo, Majestad, aunque agradezco la restitución de mis títulos, descubrí que la verdadera nobleza no reside en los apellidos ni en las posesiones, sino en la integridad con que enfrentamos las adversidades. El rey los observó con una nueva comprensión en su mirada. Entonces, ¿qué deseáis? Deseamos regresar a Robledal, respondió Isabel, con recursos suficientes para ampliar el taller de Mateo y establecer una escuela para que los niños de la aldea aprendan a leer y escribir. Deseamos construir algo que perdure más que cualquier título o fortuna. Aquella noche, mientras la corte celebraba un banquete en su honor, Isabel y Mateo se escabulleron hacia los jardines del palacio, bajo la misma luna que había presenciado la humillación de Isabel meses atrás. Ahora se besaban como iguales, como compañeros que habían atravesado el fuego y emergido más fuertes. ¿Estás segura?, preguntó Mateo acariciando el rostro de ella. ¿Podrías recuperar todo lo que perdiste? ¿Volver a ser una dama de la corte con criados y lujos? Isabel sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro de una manera que ningún cortesano había visto jamás. Lo único que quiero recuperar, respondió, es el tiempo que perdimos antes de encontrarnos. Semanas después, cuando regresaron a Robledal, ya no lo hicieron como la noble castigada y el herrero solitario. Regresaron como Isabel y Mateo Herreros, maestros herreros y fundadores de la primera escuela de la aldea. Y aunque la gente continuaba murmurando a su paso, ahora los murmullos eran de admiración y respeto. En las noches, cuando el fuego de la forja se apagaba y el de su hogar ardía cálidamente, Isabel frecuentemente reflexionaba sobre los extraños caminos del destino, cómo lo que había comenzado como el peor de los castigos se había transformado en el mayor de los presentes, como un rey, creyendo humillarla al entregarla a un herrero, sin saberlo, la había conducido exactamente hacia donde debía estar. Y Mateo, observándola en esos momentos de silenciosa contemplación, agradecía a todos los dioses por el día en que aquella carreta trajo a su puerta a la mujer que le enseñaría que, a veces, las piezas más bellas son aquellas que exigen más trabajo, más paciencia y sobre todo más amor para revelar su verdadera belleza. Y bien, ¿qué te pareció esta increíble historia de superación y amor? Déjanos en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te emocionó? ¿Crees que el destino siempre nos lleva al lugar correcto, aunque parezca un castigo? ¿Cuál sería tu castigo que se transformaría en bendición? No olvides dejar tu like si también crees en el poder de la resiliencia y del amor verdadero. Y comparte este video con quien necesita una dosis de inspiración. Hasta la próxima.